presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. El secretario de la Presidencia dijo que el agua de OCE sigue siendo apta para el consumo humano y aseguró que seguirá brindándose con la calidad actual en Montevideo y el área metropolitana. Sobre las obras en el río San José, Álvaro Delgado aseguró que estarán prontas en poco más de 2 semanas. El director de Vivienda renunció tras el pedido del nuevo ministro Raúl Lozano, en el marco de la polémica por las adjudicaciones directas por la exsecretaria de Estado Irene Moreira. La dimisión llega después de que un informe periodístico informara de otras irregularidades. Los resultados educativos en tercero de educación media en las pruebas aristas de 2022 se mantuvieron iguales respecto a las realizadas en 2018. La prueba se hizo en 340 centros educativos del país, en 618 grupos y 11.546 estudiantes. El fiscal del caso Marcet citará autoridades de instituciones vinculadas a la entrega del pasaporte. Algunos de ellos serán citados como testigos y otros en calidad de indagados. El vocero de Fiscalía informó que a partir del día martes 1 de agosto se iniciarán las citaciones. Al menos 25 personas murieron y 17 más resultaron heridas en el accidente de un ómnibus que cayó en un barranco cuando transitaba por una zona montañosa en México. Reportes primarios señalan que el autobús al parecer se quedó sin frenos y en una curva perdió el control. Señores y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas de esta jornada. Vamos a comenzar hablando de lo que son las consecuencias del déficit hídrico que afecta al sur del territorio nacional, porque el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en esta jornada que el agua de OCE sigue siendo apta para el consumo humano. Además, aseguró que se seguirá brindando con la calidad actual de el suministro que se lleva adelante en lo que es la capital del país, en Montevideo y en el área metropolitana. En esta jornada hubo una reunión al más alto nivel encabezada por el presidente de la República en Torre Ejecutiva, donde se analizó la situación de crisis con el agua potable aquí en el sur. No se va a modificar la calidad del agua en las condiciones actuales. El secretario de la Presidencia señaló que las lluvias de las últimas horas y algunas decisiones adoptadas permiten asegurar este nivel de calidad de agua. La calidad del agua, siendo apta para consumo humano y para todas las otras situaciones esenciales de su uso, van a seguir en esta situación igual que la que estamos en el día de hoy. Días atrás, el presidente advirtió la posibilidad de que el agua dejara de ser apta para el consumo humano, sí para uso sanitario. Delgado dijo que eso hoy no está arriba de la mesa. Hoy, con los datos que tenemos, con las disposiciones que se tomaron, estamos en una situación bien diferente con respecto a la que teníamos unos días atrás. Asimismo, autoridades de OCE afirmaron durante la reunión que la obra en el río San José quedará pronta a fin de mes, lo que permitirá asegurar el suministro y la calidad actual del agua. Eso es lo que se trató hoy, sobre el tema agua, suministro y calidad, y después sobre el tema de la obra, que nos va a solucionar y darle la tranquilidad que esto siga en forma bien importante. Bueno, y continuando con este tema y algunas repercusiones que surgen a nivel político, desde el Frente Amplio se pide al Gobierno Nacional que presente un plan integral de crisis. Además, la coalición de izquierdas solicita transparencia en lo que es la información sobre la calidad del agua. Los representantes de la fuerza política se reunieron a la Huella de Sereñi para analizar cuál es la situación del agua. En el encuentro, los frente-amplistas evaluaron las medidas del gobierno y exigieron mayores cambios para combatir la situación. Tenemos la preocupación de la falta de información clara hacia la gente para conocer cuál es la calidad del agua que está llegando a través de la red de OCE y cuáles son los usos que pueden tener, ¿no? El presidente afirma que sigue siendo bebible y que va a avisar con tiempo y el Poder Ejecutivo avisará con tiempo. Esto vemos que no se está dando, vemos que falta información para que la gente pueda tomar decisiones. También tenemos preocupación con el seguimiento de las medidas, pero lo que vemos es una preocupación, no tenemos claro el escenario de si en algún lugar va a faltar.
creemos que la situación ya es grave, creemos que se va a seguir agravando, entendemos que el Poder Ejecutivo tiene que asumir que estamos en una crisis y en una crisis que es profunda y una crisis de la que no se sale con algunas lluvias que caigan, ¿no? Esto se va a seguir profundizando cuando vengan lluvias, la normalización de la situación va a ser lenta. Creemos que tiene que existir un plan integral de crisis que aborde esta situación ahora compleja de mala calidad del agua con niveles que no tenemos información de la autoridad sanitaria qué puede estar pasando, tampoco conocemos hasta cuándo va a haber disponibilidad del recurso, la información es diferente todos los días y no se va aclarando eso. Bueno, y a nivel del Parlamento Nacional les contamos que se aprobó en esta jornada el Fondo de Emergencia Hídrica, este proyecto que enviará el Poder Ejecutivo en las últimas horas para afrontar toda esta situación. Entre otros puntos, a través del mismo se va a financiar lo que es el acceso al agua embotellada. El Fondo de Emergencia Hídrica centralizará los gastos del gobierno por la crisis del agua. El oficialismo asegura que dará más transparencia. De esta manera vamos a poder separar los gastos corrientes del Estado de los gastos extraordinarios. El gobierno va a tener mayor discrecionalidad para poder enfrentar elementos desconocidos que, de mantenerse la sequía, pueden llegar a venir. Cubrirá los gastos de varios organismos como Salud Pública, Desarrollo Social o ANEP. Se abastecerá de rentas generales, fondos de organismos internacionales y multilaterales de crédito y contribuciones de personas públicas no estatales. Cuando la naturaleza se encapricha, como en este caso, solo la naturaleza lo puede solucionar. Esto es, reitero, un marco para poder enfrentar con mayor agilidad, rapidez y transparencia las consecuencias de esta sequía. La oposición también votó la creación del fondo de emergencia, pero critica que no se informe cuánto dinero se usará. No se están aprobando recursos. Acá se crea un fondo en donde se va a contabilizar lo que se va a gastar. No sabemos cuánto. La respuesta del gobierno es que se va a gastar lo necesario. Bueno, no sabemos cuánto es necesario. Y justamente ahí hay una crítica fuerte nuestra porque no hay una proyección del gobierno de gastos. Al igual que Cabildo Abierto, el Frente Amplio insiste en que OCE no debe cobrar por el agua potable en zona metropolitana y presentará una minuta de comunicación para exigir al Poder Ejecutivo que baje la tarifa. Es inaudito que llegando al momento en donde ya autoridades del gobierno están diciendo ya no que pasamos del agua potable a agua bebible, ahora parece que el agua no va a ser bebible, que la OCE le siga cobrando a la gente como si le estuviera dando agua potable. Cuando tuvimos un problema en Maldonado, el actual presidente reclamaba que no se cobrara la tarifa de OCE. Yo le pido coherencia al presidente de la República. Bueno, y a esta hora de la noche les contamos que está lloviendo copiosamente en lo que es Montevideo. A esta hora de la noche comenzó a llover hace instantes, nada más hace pocos minutos, unas lluvias que se prevén puedan continuar por lo menos hasta la mañana de este día jueves. El nivel del embalse de la represa de Paso Severino a todo esto se encuentra en el 1,66% de su capacidad. Las lluvias que se registraron también en las últimas horas, en lo que fue la noche del martes y la madrugada del miércoles, aquí en el sur, en la cuenca del río Santa Lucía, no han tenido mayor impacto. Las lluvias registradas en la noche del martes y la madrugada del miércoles no tuvieron gran impacto en la situación del embalse del Paso Severino. De hecho, pese a esta caída de agua, lo cierto es que el nivel de agua de Paso Severino continuó descendiendo. La cifra compartida este martes registraba 1.121.711 metros cúbicos en la reserva, mientras que hoy esa cifra bajó a 1.117.482 metros cúbicos, lo que representa el 1,66% del total de la capacidad. Respecto a los valores de cloruro y sodio en el agua registrados en las diferentes líneas de bombeo, hay 2 de las 3 que exceden el máximo permitido de 120 miligramos por litro de cloruro y 440 miligramos por litro de sodio. La línea 4 registró 739 miligramos por litro de cloruro, la línea 5 792 y la 6 710. En tanto, la línea 4 registró 443 miligramos por litro de sodio, la 5 472 y la 6 427 miligramos por litro de sodio. Bueno, y a todo esto en las últimas 24 horas, el acumulado promedio de precipitaciones en lo que es la cuenca del río Santa Lucía fue de 16,9 milímetros. Esto según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología. En tanto, en la represa de Paso Severino y Aguas Corrientes llovió 13,1 y 13 milímetros respectivamente.
Al igual que lo que había previsto el Instituto Uruguayo de Meteorología, las lluvias en la cuenca del Río de la Plata de la tarde del martes y la madrugada del miércoles estuvieron entre los 13 y los 16 milímetros. Desde OCE dijeron a Telemundo que si bien no se puede establecer a cuántos días de disponibilidad de agua equivalen las precipitaciones registradas, es un alivio para las represas. En Pau Severino cayeron unos 15 milímetros y 22 en 25 de mayo. Además, en Aguas Corrientes, donde está la planta potabilizadora, el acumulado fue de 15 milímetros. Para la tarde de este miércoles y la madrugada del jueves se espera un fenómeno similar. En lo que es la noche y la próxima madrugada esperamos un nuevo evento de tormentas, una nueva desmejora que va a comenzar por el suroeste del país y que va a afectar el sur del Río Negro principalmente. Y los valores de lluvia que estamos esperando están también en el entorno de los 10-30 milímetros y puntualmente asociado a alguna tormenta puede haber algún valor superior. Remarcó que lo significativo del evento no son las precipitaciones, sino la intensidad que pueden adquirir algunos eventos como racha de vientos, actividad eléctrica y caída puntual de granizo. Además, se refirió al informe trimestral que se extiende hasta septiembre. Continuamos con esta situación, digamos, de incertidumbre en lo que es la lluvia en esta zona del país. Es decir, las tendencias lo que están indicando, o los modelos climáticos los que están indicando para esta zona, es que hay probabilidades tanto de que sea normal, por debajo de lo normal o por encima de lo normal. Entonces, por eso es muy importante darle seguimiento al pronóstico más del corto plazo y a los eventos de precipitaciones que puedan ir surgiendo en estos meses. También habló del fenómeno del Niño y dijo que para que este impacte en el Uruguay tiene que haber un acople con la atmósfera para que empiece a contribuir con el retorno de las lluvias. Pese a ello, la tendencia es que recién para la primavera y el verano se empiecen a regularizar las precipitaciones. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, señaló al término de la reunión que les comentábamos más temprano, allí en Torre Ejecutiva en el día de hoy, que las obras en el río San José estarán prontas en poco más de 2 semanas. Además, la planta desalinizadora ya está en viaje desde los Estados Unidos. Se prevé que llegue este mes, viene en barco, dijo Álvaro Delgado. La obra que se está llevando a cabo en el río San José ya recibió los primeros caños que fueron instalados. Tiene una extensión total de 13,5 kilómetros de caño que conectarán el río San José con el Santa Lucía, más concretamente con la represa Velastiquí. Los caños son de 6 metros de largo por 1,20 de diámetro. Según explicó a Telemundo el presidente de la Cámara de Construcción, Alejandro Ruibal, si se concreta el plazo de que lleguen 3 kilómetros de caño por semana desde Brasil, no habría problema para finalizar la obra a fin de mes, como estaba previsto. En el caso de que haya algún tipo de atraso en la llegada de los caños, hay 2 kilómetros finales de obra que se pueden hacer por canalización. Además, Cancillería realiza gestiones con Brasil y con Argentina para que las aduanas puedan agilizar el paso de estos caños al país. También desde el Ministerio de Transporte se autorizó la llegada de camiones más largos que puedan traer más cantidad de caños, lo que también implicaría un operativo de seguridad vial para su traslado. Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a otras informaciones. El proyecto de reparación de víctimas de la guerrilla fue aprobado en la Cámara de Representantes tras una larga sesión. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo, recordemos que tuvo como uno de los principales impulsores a Cabildo Abierto. Volverá a la Cámara de Senadores, que deberá confirmar lo que son los cambios realizados en diputados. Más vale tarde que nunca, y hoy estaríamos haciendo justicia con tantas personas que sufrieron daños en esa época. Porque no es equiparable bajo ningún punto de vista la violencia ejercida desde el Estado con la violencia que pueden ejercer las organizaciones políticas o sociales en este país o en cualquiera. 50 años después de ocurridos hechos que ocasionaron víctimas, muertes, asesinatos, torturas, incapacitaciones permanentes, por hechos vinculados a actos de los grupos armados de la guerrilla, hace justicia con las víctimas, pero también hace justicia con la sociedad. El Frente Amplio no está en contra de las leyes de reparación, está en contra de este proyecto de ley que está mal diseñado y que tiene deficiencias técnicas aberrantes porque viola los principios generales del derecho, viola el principio de igualdad. Este proyecto se puso en discusión tanto en el Senado como en diputados, el momento donde Cabildo Abierto estaba díscolo con su voto para acompañar la reforma de jubilaciones y de pensiones. Completar esa
esa reparación, hacer justicia y el nunca más violencia, porque queda demostrado que la violencia no es el camino en democracia y los uruguayos quieren ponerle punto final. Vamos a continuar con unos temas que tienen que ver con el Parlamento Nacional, porque se aprobó en Cámara de Representantes la iniciativa impulsada por la diputada colorada Nivia Reich, que tiene que ver con la internación de adictos. Y bueno, este proyecto lo que establece es que toda persona mayor de 18 años que tenga un problema de consumo problemático de droga, en un momento de aptitud, de lucidez, pueda firmar un documento en el cual establece su voluntad anticipada para poder acceder a un tratamiento de desintoxicación. ¿Y el por qué esto? Porque muchas veces los adictos le manifiestan a su familia o a sus amigos el que los ayuden a salir de esta situación y bueno, realmente cuando están bajo los efectos de la droga se niegan. Por tanto, esto le va a permitir a quien ellos designen, a la familia, un amigo o a quien ellos determinen, que pueda proceder a ese tratamiento de desintoxicación. Y bueno, es realmente el final, como tú decías, de una lucha que ya lleva 7 años. Hemos pasado 7 años luchando por una herramienta, lo hemos dicho hasta el cansancio. Esta ley de voluntad anticipada no resuelve el problema, que tiene muchísimas aristas, pero sí la consideramos una gran herramienta importante. Llevamos ya demasiadas pérdidas durante todos estos años y con solo pensar que una sola de esas vidas podía haberse salvado, para nosotros ya motivo más que suficiente que esta ley debe de aprobarse y ya. El director de Vivienda, Jorge Sereta, renunció en las últimas horas a su cargo tras la solicitud hecha por el actual ministro de Vivienda, Raúl Lozano. La dimisión se dio en el marco de polémicas por las adjudicaciones directas de apartamentos realizados en la gestión anterior de la ex secretaria de Estado, Irene Moreira, y tras conocerse un informe periodístico. Desde que el ministro Raúl Lozano pidió la renuncia hasta que el director de Vivienda Jorge Sereta efectivamente la presentó, pasaron 48 horas, según consignó el diario El Observador y confirmó Telenoche. La renuncia de Sereta llega después de que el pasado domingo el programa Santo y Seña de Canal 4 informara de presuntas irregularidades en la entrega de viviendas durante la gestión de la exministra Irene Moreira. En el informe se hizo referencia al caso de Olga Camacho, quien en 2022 solicitó al ministerio el cambio de su vivienda, a la que había accedido por un llamado del organismo en 2010. Pese a los informes de jurídica que contradecían este planteo, se procedió al cambio habitacional de la mujer que trabaja con Manini Ríos en Pase en Comisión. El líder de Cabildo Abierto justificó esta decisión en el programa Santo y Seña. Ella se fracturó las piernas, pidió una vivienda a nivel de piso, de calle. Había una vivienda libre a la cual se había hecho un llamado para ocupar y estaba desierto porque no había nadie en condiciones de ocuparla y se le dio y pagó la diferencia. No había ni una razón para negarle ir a nivel del piso cuando tenía serios problemas para subir las escaleras. Este caso se suma a una lista de 14 situaciones en las que la ministra de Vivienda realizó adjudicaciones directas. Vamos a avanzar en otras informaciones. Los controladores aéreos decidieron suspender 4 horas al día los despegues en todos los aeropuertos del país, una medida que se abarcará desde el próximo lunes, desde el 10 de julio y hasta el día 16. Este conflicto se debe a lo que entienden ellos es el incumplimiento del último convenio colectivo firmado con el gobierno. La afectación comenzará a implementarse el lunes 10 y se extenderá hasta el domingo 16. Durante 4 horas por día no se autorizará el despegue de aviones en todos los aeropuertos del país. El lunes, por ejemplo, se verán afectados los vuelos comprendidos entre la medianoche y las 2 de la madrugada y entre las 12 del mediodía y las 14 horas. Durante la semana la medida se aplicará en otros horarios. El gremio de los controladores aéreos informó en un comunicado que la resolución obedece a lo que consideran falta de acuerdo en las negociaciones llevadas adelante en el Ministerio de Trabajo. Según el sindicato, hasta el momento, el Ministerio de Defensa no logró comprometer una solución para el cumplimiento del convenio en la rendición de cuentas enviada al Parlamento. Esto supone para ellos mejoras en remuneraciones y condiciones de trabajo.
Bueno, y continuando con este asunto, les decimos que el ministro de Defensa Nacional señaló que se cumplieron todos los acuerdos con el sector. Hoy, Javier García dijo que esta medida va a afectar aproximadamente a unas 5.000 personas. Además, indicó que no se puede negociar bajo amenaza. El ministro de Defensa, Javier García, manifestó que se cumplieron todos los convenios salariales con el sector. O sea que hay un cumplimiento de todos los acuerdos, y lo que no nos parece bien es que ante cada inicio de vacaciones, porque esto viene así de hace años, bajo amenaza que se le hace a la administración de paros y de conflictos, cuando hay mayor movilidad y sobre todo después de 2 años de pandemia, nuevamente un conflicto. Los controladores con las compensaciones son funcionarios que cobran entre 125.000 y 175.000 pesos, una remuneración muy importante comparado con cualquier trabajador. García manifestó que las medidas afectarán al 17% de los vuelos y a unos 5.000 pasajeros. Imaginémonos todo lo que significa después de 2 años y pico de pandemia para tanta gente que no tuvo trabajo y en el sector turismo y que ahora tiene posibilidades que vea esta afectación. No está bueno realmente, pero bueno, veremos en el correr de las próximas horas. Vamos a avanzar en otras informaciones. El fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, decidió citar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller Francisco Bustillo en calidad de indagados por el caso Marcet. El funcionario del Ministerio Público realizará las citaciones a partir del próximo 1 de agosto. Además, serán convocados entre 12 y 13 personas de distintas instituciones involucradas en lo que es la expedición de pasaportes. Deberán comparecer en calidad de indagados, según informó M24 y confirmó Telenoche. Desde la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, aclararon que la citación no significa que tengan algún grado de culpabilidad. En total, serán entre 12 y 13 personas que declararán a partir del próximo 1 de agosto, según lo resuelto por el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado. Fiscalía intenta dilucidar responsabilidades en la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo en momentos que se encontraba preso en Dubái. Antes de que le fuera otorgado el documento, hubo comunicaciones entre jerarcas del Ministerio del Interior y de la cartera de Relaciones Exteriores sobre el historial delictivo de este narcotraficante. En 2013, Sebastián Marcet, de 30 años, fue procesado con prisión en el marco de la Operación Halcón, en la que se incautaron más de 173 kilos de marihuana, 35 gramos de cocaína, armas, vehículos y dinero en efectivo. Fue liberado en 2018 y se fue del país. En octubre de 2021 fue detenido en un aeropuerto de Dubái con documentación paraguaya falsa. El fiscal Machado y su equipo cuentan con 4 cajas y 2 carpetas de materiales que tienen más de 1.000 fojas que están siendo analizadas. El caso generó una interpelación, pedidos de informes, causas judiciales y la renuncia de la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., que también deberá declarar ante Fiscalía por este caso. Vamos a seguir adelante con otras investigaciones. El senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, reiteró en las últimas horas que hay una trama en su contra, esto en el marco de lo que es la denuncia por explotación sexual de menores que se le lleva adelante esta investigación a nivel de Fiscalía. El legislador sostuvo que quien está detrás de esta supuesta trama es un hacker llamado Jonathan Mastropierro, condenado en el año 2019 por delitos de estafa contra UNICEF y también una financiera. La fiscal que entiende este caso, que lleva adelante la investigación, entre tanto, sostuvo en las últimas horas que no hay elementos para confirmar que haya una trama en contra del legislador. El senador afirmó que detrás de las denuncias en su contra hay una trama para perjudicarlo. Gustavo Penades señaló a un joven que actualmente tiene 24 años, que en 2019 estuvo preso por delitos de estafa y sería quien lo fotografió en un hotel y quien lo filmó cuando entraba a un cajero automático. No me cabe la menor duda, afirmó el senador a Radio Universal. Ese joven fue quien contactó a Romina Celeste, la militante que denunció al senador en marzo pasado. El joven no se presentó con su verdadero nombre, Jonathan Mastropierro, sino que lo hizo como Mateo. Mastropierro fue condenado en 2019 a 20 meses de prisión por 5 delitos de estafa contra UNICEF Uruguay y una financiera, recordó este miércoles el diario El País. Según informó Universal, el joven tenía vínculo con el profesor Sebastián Baumecín, también investigado en la causa.
La fiscal Alicia Ghione señaló que no hay ningún elemento en la investigación que revele algún tipo de trama, según informaron fuentes de Fiscalía General. Agregó que hay denunciantes de contextos sociales distintos que no se conocen entre sí. El senador Penades es investigado por delitos de abuso y explotación sexual de menores. 11 personas testificaron en su contra. Vamos a seguir adelante con otras informaciones. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó en las últimas horas los que son los resultados de la prueba Aristas 2022, fundamentalmente lo que tiene que ver con tercer año de educación media. En relación al año 2018 no se presentaron ni retrocesos ni avances. Los desempeños en matemática y lectura de los estudiantes de tercero de liceo en 2022 no son buenos. De hecho, son peores que los de 2018, que ya eran preocupantes. Pero en un escenario donde la pandemia fue la protagonista y la mayoría de los países sufrieron descensos bruscos en los aprendizajes, la realidad de Uruguay no es mala, explica el titular del Instituto de Evaluación Educativa. Yo diría que hay una buena noticia, que es que en el contexto de un desplome de los resultados a nivel internacional como fruto del COVID, los resultados uruguayos se mantuvieron estables, o uno podría decir estancados, con respecto a la medición anterior de 2018. Claro que eso no mejora el escenario de los aprendizajes, sino que no se ve un descenso pronunciado por eso. La mala noticia es que no avanzamos cuando es prioritario avanzar, porque los resultados del 2018 tampoco eran buenos. La responsable técnica del INED da un ejemplo de lo que implica que un 25% de los estudiantes de tercer año de educación media, noveno de la denominación actual, tengan un nivel inferior a 3 en su desempeño en lectura. Este 25% de estudiantes tiene dificultades importantes, realizan lecturas simples de aspectos sencillos y que son fácilmente identificables en el texto. No logran hacer inferencias complejas ni tampoco una lectura crítica, por ejemplo, cuál es la postura del autor, un sentido ideológico del texto, o sea, qué es lo que esos tipos de lecturas no lo están pudiendo hacer. Y en cuanto al 66% que tienen niveles en matemáticas descendidos, implica... En el nivel 3 es en donde, por ejemplo, en matemática los estudiantes son capaces de calcular un promedio. Estamos diciendo que el 66% de los estudiantes no puede hacer eso. Un aspecto clave del análisis de los resultados, históricamente, es que el peor desempeño se da en escenarios de menor nivel socioeconómico, lo que constituye una mayor inequidad. La diferencia no está en la forma de administración, la diferencia está en el nivel socioeconómico de los estudiantes. Cuando comparamos los resultados al mismo nivel socioeconómico, no hay diferencias entre privados y públicos. Esto es así desde hace tiempo en el Uruguay. Bueno, y a todo esto, el presidente del Consejo Central de la ANEP, Robert Silva, señaló que el país tiene severos problemas en materia de educación. El jerarca sostuvo que la solución para aumentar los niveles de escolaridad está en la transformación educativa. Las autoridades de la enseñanza se habían propuesto al inicio de su gestión reducir los porcentajes de los desempeños más bajos registrados en matemática y lengua en 2018, pero la pandemia impidió sus planes. A pesar de la situación de pandemia dramática que el país vivió, no le pasó al Uruguay lo que pasó en el mundo, que fue el desplome de los aprendizajes y el aumento exacerbado muy importante de la inequidad. Silva señaló que la situación de la educación en el país es preocupante y que por eso se trabaja para corregir las inequidades. La educación del país tiene severos problemas y este informe de Aristas los vuelve a ratificar. Estamos un poquito, pandemia de por medio, en peor situación que en el 2018. Estamos en una situación de inequidad, de falta de aprendizajes, de que el contexto donde un niño o un adolescente nace y desarrolla su actividad le condiciona su éxito o su fracaso educativo, le condiciona el saber o el no saber. Nos vamos de aquí con la preocupación de la situación que la educación tiene, pero con la ratificación
de la importancia de seguir adelante con este proceso de cambio en el cual estamos. Hablemos ahora de economía porque la baja en el precio de los combustibles, sumada a la caída entre un 7 y 8% del precio promedio de frutas y verduras, llevó a que el índice de precios al consumo, el IPC, cayera un 0,46%, según informó en esta jornada el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. De esta forma, la inflación anual bajó al 5,98%, entrando por pocas décimas en el rango meta planteado por el Banco Central. Según el Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios al consumo en junio registró una variación negativa y cayó un 0,46%. La desaceleración fue notoria teniendo en cuenta que en mayo la inflación acumulada en los últimos 12 meses había sido superior al 7% para llegar a 5,98% en junio. Mientras tanto, en lo que va de 2023, la inflación acumulada llegó a 3,78%. Los factores que incidieron a la baja fueron los rubros frutas y verduras, el precio de los combustibles, bebidas no alcohólicas, así como vivienda y transporte. Además, hubo una caída en el valor de las carnes y los productos lácteos. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 37.15 a la compra, 39.55 a la venta. Euro 39.35, 44.16. Real 7.880. Peso argentino 0.05, 0.35. Unidad indexada 5.8229. Unidad reajustable 1.597,15. Es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central. Seguimos juntos en minutos. Gran oportunidad de inversión para vivienda o renta. 4 casas a estrenar en Piedras del Chileno, Punta del Este. Gran parrillero con pérgola. Cochera cubierta con espacio para 2 autos. Superficie 142 metros cuadrados totales. Construidos en 2 plantas. Planta baja. Amplio living comedor con estufa de alto rendimiento y cocina integrada. Lavadero y baño completo. Planta alta. 3 dormitorios y 2 baños. Principal en suite. Calefacción. Loza radiante con termostatos conectados a Wi-Fi. Instalación prevista para equipos de aire acondicionado y aberturas en DBH en toda la casa. Construcción en paneles portantes de hormigón armado. Excelente ubicación a 400 metros de la playa. Financia Itaú. ¿Necesitas efectivo? ¿Tuviste un gasto imprevisto? ¿Querés irte de vacaciones, hacer una reformita, pagar cuentas o darte un gustito? Mirá, pedí un préstamo en crédito amigo y listo el pollo. Bueno, ¿y? No sé si viste que le encajé el mirá, ¿no? Como diciendo... Así de fácil, tu préstamo aprobado en 3 segundos y sin papeles. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por la web y retíralo en cualquier hábitat o red pagos del país. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Ay, no me puedo concentrar en nada. ¿Por qué? Porque Bruno no me contesta los mensajes. Consulta el tarot 0900 1097. Pero son las 3 de la mañana. Podés consultar las 24 horas. 0900 1097. Ojalá todo en la vida fuera tan fácil como llamar al 0910-97. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán.
un buen amigo en tu mesa. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. Nos metemos ahora en lo que tiene que ver con el fútbol. Siguiendo adelante en esta edición central, les contamos que Peñarol goleó 4-1 a Alianza Lima por la Copa Libertadores Sub-20 con 3 goles de Santiago Díaz, gracias al triplete del atacante coloniense y el restante gol de Joaquín Ferreira. El carbonero continúa liderando el Grupo A con 6 unidades. De Santiago Díaz, 2-0 el aurinegro. En el arranque de la segunda parte, Joaquín Ferreira estiró la ventaja del conjunto uruguayo. Bueno, y si hablamos del equipo tricolor, les contamos que esta noche se puso al día por el torneo intermedio. Recordarán ustedes que se suspendió el encuentro del pasado domingo por el fallecimiento de José Fuentes. Bueno, jugó esta noche ante Plaza Colonia en el Gran Parque Central. Lo derrotó por 4-1 allí el equipo tricolor jugando de local. Y en las últimas horas se conoció que Nacional deberá medirse con Boca Juniors, esto por los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Si hacemos un poquito de historia, ambos equipos se enfrentaron en 10 ocasiones por torneos de la Conmebol, donde el equipo tricolor ganó en 3 ocasiones, Boca en 2 y hubo 5 empates. Nacional y Boca jugarán en las primeras 2 semanas de agosto por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el historial se enfrentaron en 10 ocasiones con una leve ventaja para Nacional, que ganó 3, 2 lo hizo el Ceneice y los 5 restantes fueron empate. El primer enfrentamiento por un torneo Conmebol fue por los octavos de final de la Supercopa, donde Nacional rescató un empate en la Bombonera por 1-1 con gol de Deli Valdés. En la vuelta le ganó por 2-0 en el Estadio Centenario y avanzó a la siguiente fase. Boca y Nacional se volvieron a enfrentar por fase de grupos de la Copa Mercosur en el año 2000. El primer juego fue en la Bombonera con empate 1-1, mientras que por la última jornada empataron 3-3 en el Estadio Centenario con 2 goles de Pablo Islas y 1 de Mario Regueiro. Por la Copa Sudamericana en el año 2006, los tricolores y ceneices se enfrentaron por octavos de final, donde los dos ganaron sus partidos como local por 2-1 y en los penales Nacional se impuso por 3-1 y terminó avanzando. En el año 2013 se dio el primer enfrentamiento a nivel de Copa Libertadores de América. Ambos equipos compartieron el grupo 1 y terminaron avanzando los 2 a octavos. En los enfrentamientos Nacional se impuso 1-0 en la Bombonera con gol de Scotti, mientras que en el Centenario el Ceneice ganó por mínima con gol de Riquelme. El último enfrentamiento se dio por los cuartos de final de la Copa Libertadores en el año 2016, cuando Gustavo Munúa dirigía a Nacional y Guillermo Barros Esqueloto a Boca. Ambos encuentros terminaron igualados 1-1 y los argentinos terminaron avanzando a semifinales en una definición por penales donde Porras, Romero y Carballo fallaron sus tiros. En esta edición de Libertadores el primer partido se jugará en el Gran Parque Central y la definición de la serie será en la Bombonera. Nos vamos ahora al panorama internacional. Al menos 25 personas murieron y 17 resultaron heridas al caer un ómnibus por un barranco. Esto ocurrió en México. Según información local, el vehículo se habría quedado sin frenos y al alcanzar una curva se precipitó al vacío.
Al menos 25 personas murieron y otras 17 resultaron heridas este miércoles luego que un autobús cayera por un barranco cuando transitaba por una zona montañosa del estado de Oaxaca en el sur de México. Según reportes policiales y de la Fiscalía, el vehículo de una empresa de transporte local se accidentó en la mañana cuando se dirigía al poblado de Santiago de Yosondúa tras partir de Ciudad de México. El accidente se registró cuando el vehículo transitaba por la localidad de Magdalena Peñasco con unos 3.500 habitantes y una de las numerosas comunidades enclavadas en la montaña que recorren estos vehículos. Según medios locales, el autobús se habría quedado sin frenos y al alcanzar una curva se precipitó al vacío. Oaxaca se caracteriza por una geografía montañosa con numerosas comunidades dispersas y escasamente pobladas. En muchos distritos de México existen pequeñas compañías de transporte que conectan localidades poco pobladas y que habitualmente utilizan vehículos de varios años de antigüedad. En el país se han multiplicado además los accidentes en grandes autopistas en los que se ven involucrados camiones de carga. Otros temas del panorama internacional, la operación en Jenin, en Cisjordania, ocupada, que dejó 12 palestinos y un soldado israelí muertos y provocó hostilidades en la Franja de Gaza, terminó este miércoles según anunció el ejército de Israel. El ejército de Israel anunció este miércoles que daba por terminada la operación de 2 días en la ciudad de Jenin. El asalto al campamento de refugiados de esta zona de Cisjordania terminó con la muerte de una docena de milicianos palestinos, así como de un soldado israelí, y provocó hostilidades en la Franja de Gaza. El ejército israelí reveló que el operativo golpeó un centro de operaciones conjuntas de un grupo armado local, la Brigada de Jenin, y varios objetivos, entre ellos 6 talleres de fabricación de explosivos. Las Fuerzas Armadas agregaron que habían detenido a una treintena de sospechosos y confiscado armas y dinero destinado a financiar actividades terroristas. El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Jenin y su campamento de refugiados, que son blanco recurrente de operaciones israelíes, eran un nido de terroristas y que iban a hacer todo lo necesario para erradicarlos. Por su parte, la ministra palestina de Salud afirmó que la operación israelí era una agresión que desafía las leyes internacionales. La redada desencadenó un intercambio de hostilidades en Gaza, desde donde se lanzaron 5 cohetes sobre Israel que, según el ejército, fueron interceptados. En respuesta a esta acción, las Fuerzas Armadas informaron que atacaron con aviones de combate una fábrica subterránea de producción de armas usada por el movimiento palestino Hamas y una planta de fabricación de materias primas para cohetes. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU reclamó el cese de la violencia en Israel y en Cisjordania, que ha ido en aumento en los últimos meses. Al menos 15 personas murieron y 4 están desaparecidas en China, esto debido a las torrenciales lluvias que se han abatido sobre el suroeste del país. El gigante asiático lleva semanas resistiendo fenómenos meteorológicos extremos. Las lluvias torrenciales que han afectado al suroeste de China dejaron al menos 15 muertos y media decena de desaparecidos. Según la agencia de prensa estatal Xinhua, las precipitaciones provocaron inundaciones y desastres geológicos, afectando a más de 130.000 personas en 19 distritos y condados. En medio del desborde de ríos y deslaves, la intensidad de las precipitaciones provocó el derrumbe de un puente ferroviario. El gobierno central envió este miércoles equipos de rescate a esa ciudad para supervisar el operativo de socorro. Las autoridades indicaron que unas 85.000 personas fueron evacuadas de sus hogares debido a las lluvias, ante la previsión de inundaciones repentinas en áreas montañosas y posibles corrimientos de tierra. El gigante asiático lleva semanas sufriendo fenómenos meteorológicos extremos que van desde lluvias intensas hasta olas de calor. Los científicos atribuyen el aumento de estos fenómenos al calentamiento global. Vamos a seguir adelante ahora con más información local. Les contamos que el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, criticó lo que fue el homenaje en el Senado llevado adelante a el dúo Larbanoa Carrero. El legislador de Cabildo Abierto indicó que el país tiene problemas para resolver, por lo que la ciudadanía les paga el sueldo, indicó. El senador cabildante consideró que el homenaje estuvo absolutamente fuera de lugar. Yo he dicho que, bueno, en ese sentido, próximamente el Parlamento quizás tenga que hacerle un homenaje a Cacho Bochinche o a algún otro personaje parecido. Domenech siguió en silencio el homenaje al dúo y en determinado momento salió de sala, en señal de disgusto, dijo. Me parece fuera de lugar porque el Uruguay tiene el problema del agua, tiene el problema del endeudamiento, tiene el problema de la vivienda, y esos son los problemas para los que la ciudadanía nos paga el sueldo. La Cámara de Senadores homenajeó este martes al dúo Larbanoa Carrero, una instancia promovida por el senador Oscar Andrade, que dijo, le cuesta creer el planteo del senador Domenech. El día de ayer dejó cosas
memorable, dejó muchas emociones y dejó cosas minúsculas. La inmensa mayoría del sistema político, pero creo que la mayoría de la sociedad ayer se vio de alguna forma reflejada. Es bueno que se hagan homenajes y además es bueno que se hagan homenajes en vida. Domenech consideró que homenajes a figuras que no reúnen unanimidad de adhesiones y que se hacen con intencionalidad política deberían hacerse en sedes partidarias. O quizás en el Salón de los Pasos Perdidos, pero no en el Pleno del Senado, donde creo que tenemos que tratar los temas que le duelen a la gente que, al decir del doctor Herrera, anda y arde en la calle. Vamos a avanzar ahora con otros temas. Falleció en el departamento de Rivera un hombre que estaba internado tras recibir un disparo en sus piernas el pasado domingo en el barrio Santa Isabel. La víctima es un uruguayo de 30 años, quien por razones que se investigan, durante la madrugada del pasado domingo, recibió un disparo en una pierna mientras transitaba por Avenida Italia, casi Luis Pérez, en barrio Santa Isabel. La policía concurrió al lugar tras recibir un llamado al 911 por una persona herida y al llegar a la zona identifica a la víctima caída en la vía pública. Los efectivos proceden a trasladar al hombre en estado de shock hasta un sanatorio privado, donde ingresó en estado grave. El hombre, que no tenía antecedentes penales, estuvo internado hasta este miércoles, cuando próximo a las 5 de la mañana fallece en el centro asistencial. Es el 14º homicidio en el departamento de Rivera en lo que va de este 2023. Vamos a continuar allí en el departamento fronterizo porque un joven de 20 años murió tras ser atropellado por una moto. Esto en el marco de una picada clandestina que se venía llevando adelante allí en el departamento de Rivera. La víctima fue trasladada al hospital departamental, donde estuvo en CTI hasta esta jornada cuando falleció. El siniestro ocurrió el pasado domingo, próximo a la represa de Ose, donde algunos jóvenes se reúnen y practican maniobras con sus motocicletas, hasta que son interceptados por la policía e inspección general cuando se dan a la fuga. Otro hecho lamentable en una zona donde concurrimos asiduamente, pero que domingo a domingo se ha transformado en tierra de nadies. Nosotros el domingo, por ejemplo, estuvimos en la zona de la entrada de la ciudad, donde también antes sucedían esos hechos. Hoy se puede decir que prácticamente lo tenemos dominado, pero no es suficiente y siguen pasando estas cosas. Vamos para allá y se van para otro lado, para la carretera del aeropuerto, vamos a la carretera del aeropuerto y se van para la zona de Curtiseiras y así permanentemente, ¿viste? Por eso siempre estamos llamando a responsabilidad, especialmente a los padres. Si su hijo sale con una moto que no está en condiciones, sin matrícula, con caño turbal, sale preparado para disparar de las autoridades policiales o de los controles de la Inspección General. El siniestro habría ocurrido cuando uno de los conductores de un birrodado pierde el dominio y cae al pavimento al levantar la rueda, y el conductor que venía detrás, también integrante del grupo, lo embiste generándole lesiones internas. La víctima fue trasladada por particulares al hospital local, donde ingresó a CTI y este martes falleció a raíz de las heridas. Son situaciones que se dan de muchachos que nosotros conocemos, porque no te digo que teníamos una amistad, pero teníamos una relación porque ya lo habíamos intervenido no sé cuántas veces, tantos en motocicletas como en autos de 4 ruedas o vehículos de 4 ruedas. Y siempre le hablábamos y él decía, no voy a volver a entrar en eso, pero lamentablemente, bueno, como tú decías, la adrenalina es lo más importante y es lo que lleva a realizar este tipo de maniobras que después terminan con estos desenlaces fatales. 5 personas fueron detenidas en Ciudad del Plata, en el departamento de San José, tras un operativo policial. Se incautaron vehículos, entre otros elementos. Uno de los detenidos estaba requerido en el departamento de Salto. El operativo Impacto realizado por la policía de San José permitió capturar a un sujeto que estaba requerido por la justicia de Salto por amenazas y narcotráfico. Además, 2 automóviles robados fueron recuperados. En la investigación se identificó y detuvo a un total de 5 personas en la zona de Playa Pascual. En el lugar se realizó el registro de los vehículos, los cuales presentaban irregularidades como la alteración del número de chasis y motor. Dentro de una camioneta combi se encontró también un revólver calibre 44 con 7 cartuchos. El principal requerido fue condenado por la justicia
por los delitos de suministro, tráfico de armas de fuego y amenazas, y enfrentará una pena de 3 años de cárcel. Otro de los identificados, de 41 años, fue condenado por receptación y el resto recuperó la libertad. Hacemos la última pausa en esta edición central. Seguimos juntos en instantes. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. ¿Querés hacerle un regalito a alguien especial? Escribirle a Crédito Amigo y listo el pollo. Si necesitas efectivo, Crédito Amigo te lo da en 3 segundos y sin papeles. Saca tu préstamo por WhatsApp y retíralo en cualquier hábitat o red pagos del país. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Ay, no me puedo concentrar en nada. ¿Por qué? Porque Bruno no me contesta los mensajes. Consulta el tarot 0900 1097. Pero son las 3 de la mañana. Podés consultar las 24 horas. 0900 1097. Ojalá todo en la vida fuera tan fácil como llamar al 0910-97. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Atención quinieleros, los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1234. Toda la información y resultados de los sorteos de quiniela en tu celular. Envía juego al 1234. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la quiniela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1234. Repasamos algunos hechos destacados de estas últimas horas. El senador Gustavo Penades reiteró que se generó una trama en su contra tras ser denunciado por explotación sexual de menores. La fiscal del caso, Alicia Ghione, sostuvo en tanto que no hay ningún elemento a su juicio que revele la existencia de algún tipo de trama, transmitió el vocero de la fiscalía. Un joven de 20 años murió tras caer de una moto y ser atropellado por otra mientras realizaban maniobras ilegales en Rivera. La víctima fue trasladada por particulares al hospital local, donde ingresó a CTI hasta este martes, cuando falleció a raíz de las heridas. La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay ratificó el conflicto y decidió suspender los despegues en todos los aeropuertos con paros de 4 horas al día entre el 10 y el 16 de julio. La medida se debe al incumplimiento del último convenio firmado por el sector. Vamos ahora a conocer los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer